Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una de esas noches tranquilas donde salir a la bolera con amigos parecía la mejor idea. Todo empezó como una salida normal, hasta que notamos a un hombre solo al final de la sala. No era la primera vez que lo veíamos. Siempre estaba allí, sentado en la misma esquina, observando con una intensidad que me incomodaba. Era difícil no sentir su mirada fija, incluso cuando trataba de ignorarlo. Mis amigos y yo lo apodamos el observador. Siempre estaba ahí mirando a todos, pero jamás interactuaba. Esa noche, algo fue distinto. Sin previo aviso, se levantó de su asiento y se dirigió lentamente hacia nuestra mesa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Se acercó a nosotros con una sonrisa torcida, pero nadie dijo nada. Solo se sentó en una mesa vacía junto a la nuestra, observándonos como si fuéramos parte de un espectáculo que no quería perderse. Intenté concentrarme en el juego, pero cada vez que lanzaba una bola, podía sentir sus ojos clavados en mi nuca. «Buen tiro», dijo en voz baja cuando acerté un strike. Me giré para agradecerle, pero la expresión en su rostro me detuvo. No era una sonrisa amistosa, más bien parecía burlarse de mí. Mis amigos lo notaron también, y la atmósfera se volvió incómoda. Decidimos ignorarlo, pero eso no detuvo sus constantes comentarios. «¿Siempre vienes aquí?», preguntó de repente. Fingí no escucharlo, esperando que se fuera, pero él seguía ahí, sin moverse. «Deberías tener cuidado por la noche», murmuró después de unos minutos de silencio. Ese comentario me dio escalofríos. Intentamos continuar con nuestra partida, pero su presencia era imposible de ignorar. Me di cuenta de que su atención estaba centrada en mí. Mis amigos también lo notaron, y Mikey, el más valiente del grupo, se acercó a él y le pidió que nos dejara en paz. El hombre sonrió, pero no dijo nada. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida. Nos miramos aliviados, pensando que finalmente habíamos terminado con él, pero cuando volvimos a jugar, lo vimos de pie en la puerta, mirándonos a través del vidrio. «¿Qué demonios le pasa?», preguntó Jacob nervioso. Decidimos ignorarlo y seguir jugando, pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, observándonos desde la entrada. Después de un rato, ya no podíamos concentrarnos en el juego. Algo en su mirada era perturbador, como si supiera algo que nosotros no. Decidimos irnos antes de que las cosas se pusieran más raras. Caminamos hacia el mostrador para devolver los zapatos, pero justo cuando nos disponíamos a salir, lo vimos nuevamente. Esta vez estaba junto a su coche en el estacionamiento, observándonos fijamente. Subimos al auto rápidamente, intentando no mirarlo. Mientras arrancábamos, notamos que nos seguía con su propio vehículo. Intenté convencerme de que solo estaba yendo en la misma dirección, pero después de varias cuadras, se hizo evidente que nos estaba siguiendo. Aceleré y tomé un desvío hacia una calle que apenas conocía, pero el coche continuaba detrás de nosotros. Mis amigos comenzaron a entrar en pánico, y yo trataba de mantener la calma, pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, ahí estaba, cada vez más cerca. «¿Qué hacemos?», preguntó Josh, su voz temblando. No tenía idea, pero sabía que no podíamos ir a casa. No quería que ese hombre supiera dónde vivíamos. Giré bruscamente en una calle más oscura y estrecha, con la esperanza de perderlo. Bajamos la velocidad y apagamos las luces. Nos quedamos en silencio, esperando que pasara de largo. Durante unos segundos, todo fue quietud. Luego, el coche del extraño pasó lentamente por la calle, sus luces iluminando fugazmente el interior del nuestro. Contuve la respiración mientras lo veía alejarse. Esperamos unos minutos antes de arrancar de nuevo. Sentimos alivio al pensar que lo habíamos perdido, pero justo cuando nos relajábamos, apareció en la esquina de la siguiente cuadra, estacionado como si nos estuviera esperando. En ese momento, el miedo se convirtió en pánico puro. Aceleré nuevamente, intentando encontrar una salida, pero cada giro que daba parecía acercarnos más a él. Era como si estuviera jugando con nosotros. De repente, sin previo aviso, el coche desapareció. Miré a mi alrededor, sin poder creer lo que había sucedido. «¿A dónde fue?», preguntó Mikey, mirando frenéticamente por las ventanas. No había rastro de él. 16. Nos quedamos en silencio, el miedo aún latente. Decidimos regresar a casa,
pero algo dentro de mí sabía que esa no sería la última vez que veríamos a ese hombre. Cuando finalmente llegamos a casa, el silencio de la noche nos envolvió. Parecía que todo había vuelto a la normalidad, pero algo en el aire aún me ponía nervioso. Mis amigos se despidieron rápido, cada uno corriendo hacia sus casas sin mirar atrás. Yo también intenté olvidarlo, pero esa sensación extraña no me dejaba en paz. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido fuera de mi ventana. Me levanté con cautela y me asomé. Mi corazón se detuvo al verlo allí, de pie bajo la luz tenue de la calle. El extraño de la bolera, sonriendo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Esa noche, mis amigos y yo habíamos decidido ir a la bolera del centro, un lugar antiguo que apenas se mantenía en pie. Era barato y casi siempre estaba vacío, lo que nos permitía jugar tranquilos. Sin embargo, esa vez, al llegar, notamos que algo era diferente. Había solo una persona jugando en la última pista, un hombre mayor con un aspecto extraño y una forma de moverse que me inquietaba. Decidimos ignorarlo y comenzamos nuestra partida. Pero cada vez que lanzaba la bola, sentía que el hombre nos observaba desde la distancia. No era una mirada casual, era como si estuviera esperando algo, y esa sensación me helaba la sangre. Seguimos jugando, pero el ambiente se volvía cada vez más tenso. El hombre no dejaba de mirarnos. Sus ojos oscuros seguían cada uno de nuestros movimientos. No decía nada, pero su presencia era tan pesada que apenas podíamos concentrarnos en el juego. En un momento, mientras Jacob lanzaba la bola, escuchamos un sonido fuerte que venía de la pista del hombre. Todos volteamos al mismo tiempo. La bola se había detenido a mitad de camino, pero él seguía allí, inmóvil, mirándonos fijamente. «¿Qué le pasa?», susurró Mikey nervioso. Intentamos ignorarlo nuevamente, pero algo en la manera en que nos miraba nos hacía sentir expuestos, como si supiera algo sobre nosotros. A pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de mí, continuamos la partida. Mientras jugábamos, la luz en la pista del hombre empezó a parpadear, haciendo que su figura pareciera aún más siniestra. Se levantó lentamente de su asiento, dejando la bola en el suelo, y comenzó a caminar hacia nosotros. ¿Nos está mirando a nosotros o es mi imaginación?, preguntó Josh, tratando de mantener la calma. El hombre avanzaba a paso lento, pero decidido. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Cuando finalmente llegó a nuestra pista, se detuvo justo al borde, observándonos sin decir una palabra. Sus ojos, oscuros y vacíos, se movían de uno a otro, como si estuviera evaluando quién sería el próximo. El silencio era tan denso que parecía que todo el lugar había quedado atrapado en el tiempo. ¿Puedo jugar con ustedes?, preguntó con una voz grave y áspera. Nadie supo qué responder. Nos miramos entre nosotros, buscando alguna señal para actuar, pero estábamos demasiado asustados para decir que no. Sin esperar una respuesta, tomó una bola de nuestra pista y se preparó para lanzarla. Fue un tiro lento, pero preciso. La bola rodó hasta derribar todos los pinos. Aplaudió lentamente, sin dejar de sonreír. «Mi turno nunca termina», murmuró. El hombre se quedó allí, como si estuviera esperando a que le devolviéramos la jugada. Nadie quería tocar las bolas, pero finalmente Josh, tratando de romper la tensión, lanzó la suya. Cayó en la canaleta, y el hombre dejó escapar una risa baja y gutural. «No saben jugar», dijo, con esa sonrisa perturbadora en su rostro. Entonces, de repente, las luces de la bolera parpadearon de nuevo y la atmósfera cambió. El aire se sentía pesado, como si algo maligno hubiera despertado en ese lugar. «Vámonos», susurré, intentando mantener la calma. Mis amigos asintieron, pero el hombre dio un paso hacia adelante, bloqueando nuestro camino. «No han terminado», dijo con firmeza. Intenté mantener la compostura, pero el pánico crecía en mi interior. Sentía que estábamos atrapados en un juego que no habíamos elegido. «No queremos seguir jugando», le dije, pero él solo se rió, esa risa que me helaba los huesos. Sin previo aviso, las luces de toda la bolera se apagaron por completo. Quedamos en total oscuridad. Escuché a mis amigos murmurar, pero no podía ver nada. En el silencio, solo se escuchaba el sonido de los pinos cayendo al final de las pistas, uno tras otro. «¡Corre!», le grité a Josh.
y comenzamos a correr hacia la salida, guiándonos por los destellos de luz que parpadeaban. Podía oír los pasos del hombre detrás de nosotros, cada vez más cerca. El miedo me hacía correr más rápido de lo que creía posible. Justo cuando llegamos a la puerta de salida, algo tiró de mi camiseta. Me giré esperando ver al hombre, pero no había nadie. La puerta no se abría. Golpeé el cristal desesperadamente y finalmente se destrabó. Salimos corriendo al estacionamiento sin mirar atrás. Nos subimos al auto y arranqué, alejándonos a toda velocidad. Mientras nos íbamos, pude ver por el espejo retrovisor al hombre, de pie bajo las luces parpadeantes, observándonos como si nada hubiera pasado. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté convencerme de que todo había sido una mala jugada de mi imaginación, pero mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Aún no has terminado la partida». Bloqueé el número, pero el terror de esa noche seguía persiguiéndome. A la mañana siguiente, mientras me vestía, encontré un pequeño pino de bolos en mi bolsillo. No recuerdo haberlo tomado, pero sabía que aquello era una advertencia. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Esa noche, después de una semana agotadora, decidimos ir a La Bolera. Era el único lugar abierto a esas horas y solía estar casi vacío. Al llegar, notamos que había solo una pista ocupada. Un hombre, con una gorra de béisbol que le cubría el rostro, jugaba solo, lanzando la bola una y otra vez sin detenerse. Algo en la manera en que lo hacía nos inquietaba. No parecía estar allí para divertirse, más bien parecía estar haciendo algo mecánico, como si no tuviera otra opción. A pesar de la incomodidad que nos provocaba, nos instalamos en nuestra pista, tratando de ignorarlo. Comenzamos a jugar, intentando sacarnos la imagen del hombre de la cabeza. Pero cada vez que miraba hacia su pista, él ya estaba mirando en nuestra dirección. La sensación de ser observados se volvió cada vez más evidente. «¿Por qué no deja de mirarnos?», preguntó Laura, la más nerviosa del grupo. Todos intentamos minimizar el asunto, diciendo que solo era un tipo raro, pero en el fondo sabíamos que había algo más. En medio de nuestra partida, el sonido constante de los pinos cayendo desde su pista se detuvo de repente. Miré hacia él y noté que había dejado de jugar. Ahora estaba de pie, inmóvil, mirando directamente hacia nosotros. «¿Qué le pasa a ese tipo?», preguntó Juan, intentando sonar despreocupado, pero su tono lo delataba. Nadie supo qué responder. La atmósfera se volvió tensa de inmediato, y La Bolera, que antes parecía un lugar seguro, ahora parecía una trampa. Sin decir una palabra, el hombre comenzó a caminar hacia nosotros. Su paso era lento, pero decidido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras lo veía acercarse cada vez más. Nadie se movía. Todos estábamos paralizados por una extraña sensación de peligro. Cuando llegó a nuestra pista, se quedó ahí, mirándonos uno por uno, sin decir nada. Su silencio era más perturbador que si hubiera hablado. En su mirada había algo inquietante, como si supiera algo que nosotros no... «¿Puedo jugar con ustedes?», preguntó finalmente, su voz grave y rasposa. Nadie respondió, pero él tomó una de nuestras bolas y se dirigió a la pista, lanzándola con una precisión que me sorprendió. Derribó todos los pinos de un solo tiro. «Es tu turno», me dijo, con esa mirada penetrante que me ponía los nervios de punta. Quise negarme, pero algo en su tono me hizo tomar la bola y lanzar. Sorprendentemente, la bola cayó en la canaleta, como si algo la hubiera desviado a propósito. El hombre rió suavemente. «No lo estás haciendo bien», murmuró. «Déjame mostrarte cómo se hace». Volvió a lanzar, y otra vez los pinos cayeron sin resistencia. Sentí que la situación se volvía cada vez más extraña, como si estuviéramos atrapados en un juego que no podíamos ganar. Juan, tratando de romper la tensión, se adelantó y lanzó su bola. Los pinos cayeron, pero el hombre lo miró, sin rastro de emoción en su rostro. «¿Crees que ya terminaste?», le dijo en voz baja, lo suficiente para que solo nosotros lo escucháramos. La luz de la pista parpadeó de repente, sumiéndonos en una oscuridad intermitente. Pude ver al hombre dar un paso más cerca de nosotros, como si la bolera misma estuviera reaccionando a su presencia. La sensación de peligro crecía a cada segundo. «Vámonos», dije, sin poder disimular el miedo en mi voz.
Laura y Juan asintieron, y nos apresuramos a recoger nuestras cosas. Pero cuando intentamos caminar hacia la salida, el hombre se puso frente a nosotros, bloqueando nuestro camino. «No pueden irse aún», dijo, sonriendo de una manera que me hizo sentir aún más incómodo. «La partida no ha terminado». La bolera estaba vacía, no había empleados, no había nadie que pudiera ayudarnos. Éramos solo nosotros y ese extraño. La luz parpadeó de nuevo, y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre ya no estaba allí. Nos miramos confundidos, y sin pensarlo 2 veces, corrimos hacia la puerta. Pero cuando llegamos, la puerta no se abría. Estaba bloqueada, como si algo invisible la hubiera sellado. Escuchamos el sonido de una bola rodando lentamente por una de las pistas. Nos giramos y vimos al hombre de vuelta en su lugar, lanzando una bola. Esta vez no derribó ningún pino. La bola rodó por la pista hasta detenerse en seco justo en el medio. «Siempre vuelven», murmuró. Y en ese momento, comprendimos que la bolera no era un lugar cualquiera. Era una trampa, y él, el guardián de un juego interminable. Salimos corriendo hacia el fondo del local, buscando otra salida, pero algo me decía que nunca estaríamos realmente a salvo. Finalmente, encontramos una puerta trasera y logramos abrirla. Corrimos sin mirar atrás, el frío de la noche envolviéndonos mientras nos alejábamos lo más rápido que podíamos. Pensamos que habíamos escapado, pero al llegar a casa, encontré algo en mi bolsillo. Un boleto para una partida gratuita en la bolera. Sabía que jamás volvería a ese lugar, pero algo dentro de mí me decía que la partida aún no había terminado.